Hola, ¿cómo están? En esta clase veremos estructuras de control. Ejemplificaremos algunas de las mismas. Java es un lenguaje estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas en las cuales nosotros vamos poniendo nuestro código se leen de arriba hacia abajo de una manera secuencial. Para romper con esta secuencialidad existen las estructuras de control. Hay dos tipos de estructuras básicas de control, que son las estructuras de selección y las estructuras de repetición. Las estructuras de selección llegan a una determinada línea y según una condición pueden o no leer la siguiente línea, por ejemplo. En cambio, una estructura de repetición llega a una determinada línea y según también una condición va a repetir una determinada línea o una determinada cantidad de líneas una determinada cantidad de veces también. Entonces este código se va a repetir mientras la condición evaluada sea verdadera. Nosotros, para ejemplificar algunas de estas estructuras de control, vamos a crear un pequeño menú en el cual vamos a hacer uso de dos clases que ya habíamos utilizado, que son las clases scanner para tomar datos de teclado, y vamos a hacer uso de la clase string utilizando nuevos métodos que incorporaremos para el ejemplo, y vamos a sumar una nueva clase llamada JOptionPane. Para este menú lo que vamos a hacer es sacar por pantalla tres opciones. Por ejemplo, una sería contar caracteres, una segunda opción en la cual concatenaremos caracteres, y una tercera opción en donde compararemos dos cadenas de caracteres. Y según el valor ingresado por pantalla, para esto vamos a utilizar la clase scanner, según el valor de pantalla 1, 2 o 3, vamos a realizar estas acciones. O sea, si llega a ingresar un 1 por pantalla, lo que vamos a hacer es la cuenta de caracteres de la cadena ingresada por el usuario. Si llega a ingresar un 2, lo que vamos a hacer es concatenar caracteres. O sea, en este caso lo que vamos a solicitar por pantalla es que el usuario ingrese 2 tiras de caracteres, a las cuales las vamos a unir. Y en este tercer caso lo que vamos a hacer es comparar dos cadenas. Entonces también vamos a solicitar por pantalla que el usuario ingrese 2 cadenas a las cuales la vamos a unir. Perdón, a las cuales la vamos a comparar. Volvamos a Java para implementar este menú. Bien, volviendo a Java, lo que vamos a hacer es crear un proyecto llamado clase 4 y dentro de él vamos a crear una clase llamada menú que contenga el método main. Ahora, como para seguir el ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar por pantalla a través de system.out.println un mensaje que indique al usuario qué operación desea realizar con las cadenas. Entonces podríamos poner sys.o ingrese la operación . Hecho esto, vamos a ver este mensaje por pantalla. Próximamente lo que deberíamos hacer es indicar qué operaciones puede realizar el usuario. Por ejemplo, en nuestro caso, las operaciones con las cadenas que podrá realizar es 1, contar cadenas. 2, y para hacer un salto de línea dentro del println se utiliza barra invertida n.
lo que vamos a solicitar es concatenar caracteres. 3. Para esto nuevamente vamos a hacer un salto de línea utilizando la opción barra invertida n. 3. Comparar cadenas. Si corremos ahora nuestro proyecto, debería salirnos: ingrese la operación realizada, hacer un salto de línea y en una línea salirnos esto, salto de línea, concatenar caracteres, salto de línea con barra invertida n y comparar caracteres. Muy bien. Ahora lo que deberíamos hacer es capturar el valor ingresado por el usuario. Entonces, instanciamos una variable de tipo escáner. En nuestro caso, lo que podríamos hacer es llamarla entrada. ¿Ok? A esta la tendremos que almacenar en una variable de tipo entero, ya que el usuario ingresará un número 1 si desea contar caracteres. Acá tenemos que corregir. Un número 2 si desea concatenar dos tiras de caracteres. Entonces debería decir concatenar cadenas. Y 3, lo que estaría haciendo es comparar cadenas. Bien, acá una vez que ingrese el usuario un valor entero, nosotros lo vamos a capturar obviamente en un tipo entero, o sea, int. Por ejemplo, podríamos poner, para nosotros sería la opción, y vamos a asignarle el próximo valor entero ingresado por pantalla. Entonces haremos uso de la variable tipo entrada. Bien, hasta acá lo que hicimos con estas dos líneas es crear una variable de tipo escáner y con esa variable asignar a lo que para nosotros va a ser una opción, o sea, un valor de tipo entero, el próximo valor entero. Ahora, según la opción ingresada, podremos optar por dos estructuras de control equivalentes. Por ejemplo, una sería utilizar un añadimiento de if o si, if else. Por ejemplo, si ingresa, si la opción es igual a 1, entonces que cuente caracteres. Si no, si la opción es igual a 2, que concatene caracteres. Si no, si la opción es igual a 3, que compare dos palabras o tiras de caracteres. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar la estructura de control switch. Abrimos y cerramos corchete y acá vamos a armar nuestro primer caso. Nuestro primer caso va a ser si la opción es igual a 1. Si la opción es igual a 1, nosotros vamos a utilizar una clase llamada JOptionPane que utiliza un método llamado showInputDialog, en el cual saca una ventana con un mensaje que nosotros proporcionemos para que el usuario, a través de una casilla de texto, ingrese un string con el cual nosotros vamos a trabajar. Primeramente vamos a ver cómo trabaja JOptionPane y puntualmente este método llamado showInputDialog.
para que funcione JOptionPanel, nosotros deberemos importar esta clase javax.swing OptionPanel. Nosotros vamos a utilizar el método show input dialog. Este método recibe como parámetro un objeto de tipo mensaje, o sea, un mensaje, y nos devuelve una cadena de caracteres. Vamos a ejecutarlo para que veamos cómo funciona. El mensaje que vamos a poner es que ingrese el usuario una cadena. O una palabra. Ejecutemos. Obviamente nosotros podremos poner solo la opción de 1, ya que aún todavía no hemos proporcionado el código para los otros casos. Bien, acá nos aparece la ventana en la cual nosotros deberemos ingresar el string o la palabra para poder trabajar. Ponemos aceptar. En este caso no va a hacer nada, ya que no tenemos el código necesario. Como dijimos anteriormente, show input dialog nos devuelve un string. Entonces podríamos declarar una variable tipo string llamada palabra, y a esta asignarle el valor que regresa JOptionPanel. Bien, a esta palabra nosotros vamos a contarle la cantidad de caracteres, ya que palabra es de la clase string. Nosotros podremos hacer uso de uno de los métodos de la clase string llamado len, que nos devuelve la cantidad de caracteres. Ya que es cantidad de caracteres, entonces esto va a ser un número entero. Entonces vamos a crear una variable de tipo entero llamada cantidad de caracteres, por ejemplo. Y a esta le vamos a asignar lo que regrese palabra Como vemos acá, este método de string nos devuelve un entero que representaría la cantidad de caracteres del string. Bueno, hasta acá lo que hicimos es sacar un mensaje por pantalla que dice que ingrese una palabra. A esto nos devuelve un string o una tira de caracteres a la cual nosotros la almacenamos en una variable de tipo string llamada palabra. Esta palabra nosotros hacemos uso, ya que es de tipo string, del método len, que hace la cuenta de los caracteres que tiene dicha palabra. Esta cuenta de caracteres nosotros la cargamos en un entero llamado cantidad de caracteres. Lo que podríamos hacer próximamente es mostrar por pantalla la cantidad de caracteres. Lo hagamos. Obviamente, después de imprimir la cantidad de caracteres de la palabra ingresada,
lo que tenemos que hacer es un salto, o sea un break, que salga del switch. Entonces ponemos la palabra reservada break. Ejecutemos el código. Vamos a poner un ejemplo 1. En esta palabra tenemos 3 caracteres, entonces debería devolvernos la cantidad de caracteres es 3. Bien. Vamos a poner un caso 2. Vamos a hacer uso de JOptionPane. En este caso, como vamos a ingresar 2 palabras, vamos a copiar acá el código. Vamos a usar una palabra 1 que ingrese la primera palabra. Una palabra 2 que ingrese la segunda palabra. Luego que ingrese cada una de estas palabras, vamos a hacer uso de un método de string que nos permite concatenar 2 palabras. Entonces vamos a ejecutar o vamos a imprimir por pantalla las palabras concatenadas. Son, y en nuestro caso, como decía anteriormente, usaremos de palabra 1, por ejemplo, el método llamado concat, que recibe, como vemos acá, como parámetro un string y nos devuelve la unión de los dos strings. Acá lo que va a recibir es la palabra 2. Bien. Después de esto, el segundo caso tendré que hacer también un salto. Ejecutemos para ver si está funcionando. En este caso vamos a ingresar el 2 y enter. Vamos a ingresar una palabra 1 y ahora vamos a ingresar la palabra 2. Lo que nos debería devolver es palabra 1 y a continuación palabra 2. La tercera opción nos dice que vamos a comparar caracteres. En nuestro tercer caso, lo que vamos a hacer es sacar 2 ventanas de JOptionPane que solicite las 2 palabras y que luego nosotros podamos comparar estas 2 palabras. Entonces vamos a copiar esto, pero ya no vamos a declarar, ya que lo tenemos declarado acá arriba. Vamos a hacer uso de estas 2 variables. Ahora, de estas 2 variables nosotros deberemos comparar
Para ello vamos a hacer uso de un método de string llamado equals. Entonces, palabra 1.equals. Como vemos acá, equals puede recibir un objeto de tipo string. Lo que nos va a devolver es un valor booleano, o sea, verdadero o falso. En nuestro caso, nosotros vamos a comparar con palabra 2. Lo que esto nos estaría devolviendo es si es verdadero o si es falso la comparación de estas dos palabras. Entonces, vamos a hacer uso de la sentencia if para verificar que si es verdadero, vamos a imprimir por pantalla las dos palabras son iguales. Si no, vamos a imprimir por pantalla que las palabras son distintas. Terminado esto, vamos a hacer un break. Ahora vamos a hacer un por defecto. O sea, vamos a hacer uso de default, ya que si es que el usuario de repente se confunde e ingresa un número que no sea el 1, el 2 o el 3, no vamos a poder evaluarlo. Entonces, vamos a hacer un por defecto y vamos a imprimir por pantalla que ingrese un valor válido o un número válido. Vamos a correr ahora con la tercera opción. Por ejemplo, vamos a poner palabra. Y de nuevo palabra. En este caso nos debería devolver que las dos palabras son iguales. Ejecutemos nuevamente el código con dos palabras distintas. O sea, opción 3. Ahora controlemos qué pasa si es que ponemos un valor que no sea 1, 2 o 3. En este caso, como vemos acá, nos devuelve que ingresemos un valor válido y termina la ejecución. Bueno, con esto terminamos nuestro pequeño menú y nuestro ejemplo. Nos estamos encontrando en un próximo video.